Hola Nicolás, Hola Cristian. ciertamente nuevamente en un programa. De nada es imposible para Dios. Exactamente, y estamos bien contentos porque, bueno, tenemos la oportunidad también de servir al Señor y Sí, también, sí. también le queremos contar a la gente que nos ha ido acompañando también este tiempo. Bueno, y Nicolás también, este es tu último programa con nosotros, Sí, sí, ¿cierto? Así que vaya, también va a ser especial también para ti. sí, un ¿Ya? programa muy especial. He aprendido muchas cosas, no solo en lo cotidiano que uno muchas veces toca acá unos temas bien interesantes, bien sorprendentes también, sino que también en lo espiritual. Me he ido formando Exactamente. que es al final la finalidad del programa. Exactamente. Y hoy día vamos a hablar sobre las profecías de Marie-Julie Janis, Ujú, pero vamos a dar los consejos que dio Marie-Julie Janis ujú. para sacar o para poder sobrellevar este último o final de los tiempos. Sí, ¿Ya? Entonces, pero la idea es que partamos obviamente encomendándonos al Señor para poder sobre todo pedir también la asistencia del Espíritu Santo y la gracia santificante del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. amén. Amén. Queremos pedir a Dios Todopoderoso la asistencia de San Miguel Arcángel en este día diciendo: San San Miguel Miguel Arcángel, Arcángel, defiéndenos defiéndenos en en la la batalla, batalla, sé sé nuestro nuestro amparo amparo contra contra la la perversidad perversidad y y acechanzas acechanzas del del demonio. demonio. Que Que Dios Dios manifieste manifieste en en ti ti su su poder, poder, es es nuestra nuestra humilde humilde súplica. súplica. Y Y tú, tú, príncipe príncipe de de la la milicia milicia celestial, celestial, por por la la fuerza fuerza que que Dios Dios te te ha ha conferido, conferido, arroja arroja al al infierno infierno a a Satanás Satanás y y a a los los demás demás espíritus espíritus malignos malignos que que vagan vagan por por el el mundo mundo para para la la perdición perdición de de las las almas. almas. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, hoy día tenemos un tema bien entretenido. Hace un tiempo atrás tocamos Ujú. algunas profecías de Marie-Julie Janin, pero no hablamos de ella directamente, Claro. sino que hablamos de algunas profecías que había dicho. ¿Ya? Claro, tú me contabas antes la cantidad de profecías que tiene María Julie Jaini o Jaini, como Jaini, sí, mucha puede gente decir lo conoce así. María Julia Jaini. Sería muy interesante que le cuente a la gente cuántas en Bueno, en general. total tiene 180.000 profecías y para que la gente sepa, no ha errado en ninguna de ellas. No en ninguna de ellas. Entonces, para entender un poco la lógica es que ella tiene la capacidad o de haber visto a través de mensajes de tanto Ujú, de Jesús y de María, donde específicamente le habla y le muestra lo que viene en este tiempo. claro. Y es muy importante entender, bueno, Marie-Julie Janis nació en el 1850 ya, Ujú, y es bretona ya, y nace en Francia específicamente, y ella tiene la capacidad de tener una vida muy simple, ya su madre era una ujú, mujer que era devota a la Virgen, ya, y Marie-Julie también era siempre desde niña muy devota, ya. ujú, Cuando tenía 16 años aproximadamente, se puso a trabajar también en el servicio de una familia, ya, pero ella era delgadita, ya, y como era delgadita, ujú, permaneció poco tiempo más en el lugar y tuvo que obviamente volver a su casa, claro. ¿ya? Pero obviamente quería tener también la opción de entregarse por completo a Dios, ¿ya? Ujú, Y también cuando tenía 20 años ya ella se une a la tercera orden franciscana, ¿ya? ujú. Era una persona que de verdad amaba al Señor y sobre todo hacía todo por Cristo, que era lo más importante. Ujú. Sí, ahí estamos viendo en la pantallita unas imágenes en teoría, María Julie Jaini. Exacto. Y un poco como ya entrando en tierra derecha en esta profecía y diferentes cosas que a ella le ocurrían, ¿cuándo comienzan estas apariciones que ella logra ver? O si nos puedes contar antes de qué se trata un poco. Lo que pasó, Claro. bueno, en realidad la primera cosa que sucede es que el 6 de enero del año 1873, unos días antes de que cumpliera los 23 años, lo que le pasó a Marie Julie es que le diagnosticaron un tumor, voy a decir la palabra, escrofuloso, Ujú, ¿ya? Y lo que le empezó en su momento a deteriorar cada vez más la salud de ella, obviamente, y quedó también al borde de la muerte. ujú, ¿Qué es lo que pasa? El 15 de enero, el abad David, que era vicario de la parroquia de Blaine, ujú, le administra los últimos sacramentos, porque ya pensaban que había llegado su hora. ujú, ¿Ya? ¿Qué sucede? El 22 de febrero del mismo año, ujú, Marie-Julie Janin se sienta repentinamente en la cama y dice que vio a la Santísima Virgen, que le decía que la iba a curar completamente. ujú. ¿Ya? Un día la Virgen le preguntó si estaría dispuesta a sufrir la pasión de su hijo por la conversión y la redención de los pecadores. Y Marie-Julie, obviamente, aceptó la misión de convertirse en un alma víctima. Es decir, cuando le pasa este escenario,
viene y le da este mensaje, y cuando le da este mensaje, lo que hace es que se vuelve un alma víctima, pero para volverse un alma víctima tenía que ser sanada. Claro. Sí, la sanaron, ¿para qué? Para que fuera un alma víctima en vida, obviamente. Bueno, también es bien importante hacer énfasis en el año en que ocurren estas cosas. O sea, en el año 1873, una persona que se curara de enfermedades graves de forma casi milagrosa era bastante poco común. Y aquí, como dice también lo que tú decías, esto ocurre en enero y el 22 de febrero ella repentinamente... Sana, imagínate, le Claro. dieron obviamente la extrema unción, digo extrema unción porque en ese era el nombre antes del Concilio Vaticano II, que ciertamente lo dan cuando ya la persona está para fallecer, Claro. ¿ya? Que lo que sucede en ese escenario se ve una sanación milagrosa. Y luego de esto pasó algo más espectacular, porque en 1873 también el cielo le dio un don místico, ¿ya? Que fueron los estigmas. Ella Claro. fue también estigmatizada. Por eso que es conocida como la estigmatizada bretona. Mm. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? De ella desde los 23 años hasta su muerte, ya cerca de unos 60 años después, tuvo llagas en el cuerpo. Tú podrías decir, bueno, ¿dónde tuvo las llagas? Los tuvo, por ejemplo, en las manos, en los pies, en el costado. También sufrió las heridas infligidas de la corona de espinas, ¿ya? Que se ponen normalmente obviamente en la frente. Y también tuvo las heridas, por ejemplo, de la flagelación, ¿ya? Claro. Aparte de eso, también tuvo heridas de las cuerdas que cuando estuvo atado Jesús, ya en la columna, ya, y también como otras, por ejemplo, heridas como la herida del hombro, ya. Claro, esa herida, yo justamente te iba a preguntar algo porque yo he escuchado que era bastante poco conocida, muchas veces no es tan nombrada, o sea, siempre se habla como de las llagas de las manos, la flagelación, pero la herida del hombro por cargar la cruz, si no me equivoco, Exactamente. es como una que se fue descubriendo con el tiempo, no era como algo que, no sé si en los relatos dice que ocurre No. tal. En el relato bíblico, vamos a decir, no aparece, pero sí, obviamente, claro, los videntes, los profetas, personas en general de bien, beatos, santos, han visto que Dios tiene una llaga en el hombro y dicen que es la llaga que más le duele. Claro, si, definitivamente. si no me equivoco, el Padre Pío fue uno de los que Sí, pues, también justamente. sufre este Justamente. estigma. Y por eso mismo la idea es que también, bueno, ella sufrió no uno, sino que todos los estigmas. Claro, bueno, un Todos poco, los estigmas que yo lo digo de esta forma porque al fin y al cabo parece algo gracioso, pero en realidad es algo de verdad que viene del cielo. El que claro, sufre los estigmas es literalmente premiado por el cielo, ¿ya? claro, Porque está haciendo pasar por el mismo dolor que pasó Jesucristo. claro, Y es importante también entender de que ella sufre estos estigmas y lo sufre también con mucha paciencia, claro, ¿ya? sí. Un poco llegando como a este punto de los estigmas, cuando Ujú. hablas también de que existe un criterio especial de cargar con con este tipo de cosas, ¿se podría entender como que ella también tenía ciertos dones especiales? Ciertamente. A ver, vamos a dejar claro, los estigmas específicamente son todos los que son las marcas que dio Jesucristo, son dones que de alguna u otra forma o son regalos que vienen desde el cielo, pero no son dones especiales, vamos a decir, o carismas especiales para poder distinguir algo. Ok. En cambio, ella sí tenía también algunos carismas especiales. Por ejemplo, ella reconocía qué hostia estaba consagrada y cuál era pan común, por ejemplo. Mm, ¿Ya? Determinaba sin tener que alguien que se lo dijera, sino que ella solo lo determinaba, ¿ya? También, por ejemplo, determinaba cuando un objeto estaba bendecido y el que no estaba bendecido, ¿ya? Y eso obviamente muy, es un muy carisma, es especial, un don, claro. ¿ya? Y obviamente también reconocía las reliquias, cuando, por ejemplo, identificaban, por ejemplo, de dónde venían, a qué santo correspondían, ¿ya? Y ella no era analfabeta, Claro. ¿ya? No estamos pensando en alguien que era un erudito, ¿ya? Y también, obviamente, dice que entendía los himnos y las oraciones litúrgicas que eran en idiomas totalmente diferentes al idioma de Claro. Marie Curie. Entonces, que lo que pasa, eso también son carismas, ¿ya? O dones del cielo que le permiten de alguna otra forma también cumplir la misión, ¿ya? Así es. Desde el año 1875, ¿ya? Y por 5 años, solo sobrevivió con la hostia que recibía. Tenía ni idea. ¿Ya? Y solo sobrevivió. Y el doctor, en este caso, el doctor Inver Gruyev, él tiene la posibilidad de registrar que en todos esos 5 años no tuvo ninguna excreción, ni líquida ni sola. Es decir, no orinaba, tampoco no defecaba, ¿ya? En esos 5 años, ¿ya?
Y aparte tenía un don, o un carisma, vamos a decir, que era que es particular. Dice, ella era insensible al dolor. ¿Ya? No tenía dolor y cuando, por ejemplo, venía, le ponían luz intensa en la vista, cuando venía y estaba en momentos de éxtasis, también era insensible. ¿Ya? Entonces, Información bien, bien interesante. Yo te muy digo, interesante. yo ciertamente creo que ella es santa, me explico. Y obviamente no está no está hoy día no está canonizada, ciertamente, pero ciertamente con todo lo que se habla acá, yo te podría decir que ella tiene un olor a santidad muy fuerte. ¿Mm? Claro, un poco me impresiona esto de que no tenía excreciones. O sea, biológicamente tú que No es conoces la posible. ciencia no es posible, Justo. pero como dice el programa, nada es imposible para Dios. Así que, Exactamente, porque exactamente. muchas veces se dice, pero es que vamos a creer algo que científicamente no es posible. Bueno, hay muchas cosas que la ciencia, y lo hemos demostrado también acá, no logra explicar porque son cosas que vienen del cielo. Exactamente. Entonces, en el siguiente parte de esto vamos a hablar específicamente cuáles fueron los mensajes del cielo y cuáles fueron las cosas que dio para que nos protegiéramos en este tiempo. ¿Te Sí, parece? sí, vamos a una pausa. Estamos de vuelta aquí en su Nada programa. es imposible para Dios, ¿cierto? Así es. Exacto. Y antes de continuar con el tema que teníamos, que era bastante interesante, como es costumbre en nuestro programa, hacemos el llamado también para que se suscriban a nuestras plataformas digitales. Abajito aparece ahí en Instagram, en YouTube. Nada es imposible para Dios. También sale por los canales de la ONG Pater Nostrum, así que los invitamos a que compartan este contenido, se suscriban y le den like, justamente para cumplir con esa misión tan bonita que es evangelizar. Exactamente. Y estábamos hablando sobre, y dejamos un punto, ¿cierto? Sí. Que íbamos a hablar sobre cuáles son los mensajes del cielo. Claro, estaba ¿Cierto? justo ese tema, un poco ahí. Y justamente eso quiero preguntar, pues, ¿ella tuvo alguna aparición, algún mensaje que venía desde el cielo? Sí, ciertamente. Ella tuvo mensajes que venían de primero de la Virgen María, ¿cierto? De Jesucristo. Y ella recibía profecías, ¿ya? Que era profecía sobre el fin de los tiempos, ¿ya? Por ejemplo, de los reyes católicos, del castigo de los pecados de la gente, de la destrucción de París, de la guerra civil, ¿ya? Que está comenzando, ¿ya? Claro, Lo digo calladito, pero es así, ¿ya? Y los 3 días de oscuridad y la venida también del anticristo, ¿ya? ¿Por qué lo planteo de esta forma? Porque ella tuvo mensajes muy, muy directos. Y vamos a hablar de algunos de estos mensajes. ¿Para qué? Para poner en contexto a la gente, porque si no, no va a saber de qué se tiene que proteger. ¿Estamos? Entonces, primero, los mensajes hablan de la tribulación. Y aquí quiero dejar claro. María Giuliani no habla del final del mundo, que hemos dicho varias veces. ¿Por qué? Porque el final del mundo viene posterior al final de los tiempos. Este tiempo es el final de los tiempos. Es decir, de este periodo, de este tiempo. Gente va a continuar después. Ciertamente no va a continuar igual. Ciertamente va a cambiar todo el mundo. Van a quedar muy pocas personas, probablemente. Van a ser gente solo que ame a Dios, ciertamente. Pero no es el fin del mundo, no es la parucía, no es el final de toda la humanidad. Pero ella habla de este tiempo, ¿ya? ¿Para qué? Para que tener más o menos claro lo que está más o menos planteando ella, ¿ya? Y dice, y habla sobre la tribulación de los últimos días. En un mensaje de la Virgen María, lo voy a leer textual, dice, sí, hijos míos, en estos últimos tiempos, aunque todavía ellos están alejados del fin que se llama fin de los últimos tiempos de la tierra, es decir, el fin de toda existencia mortal, comprended bien que estos últimos tiempos la tierra será testigo de grandes y espectaculares prodigios sobre todo el cielo. Habrá manejos impíos, falsos cristos bajo la capa de piedad se van a ir introduciendo en la iglesia. Ella aquí en este escenario, en este mensaje, habla directamente sobre estas manifestaciones que van a haber en el cielo. ¿No te has dado cuenta que este último tiempo hemos tenido muchísimas manifestaciones en el cielo? claro. ¿No te has dado cuenta Mucho la evento cantidad de astronómico. eclipses que hemos tenido? Sí. La cantidad de auroras boreales que hemos tenido. Yo igual no tengo recuerdo, o sea, cuando yo era más pequeño no recuerdo que haya sido tan común, por ejemplo, asteroides o diferentes cosas, cada día como que ocurre más seguido. Es Justo. bien interesante un Justo, poco entonces, eso. entonces yo te puedo decir, yo tengo mis 40 y tantos años que tengo, tener claridad de que ciertamente nunca había visto algo que había sido de esta forma.
Las personas me dicen, no, pero que siempre ha pasado, eso es mentira. No han habido tantas cosas que después empezaron a comenzar del 2020 y después del 2023 se exacerbaron, porque esto ha ido aumentando, porque así son los dolores de parto. Y habla particularmente de esto. También van a haber falsos cristos. Claro. Y esos manejos como que, manejos impíos me llama harto la atención. Los manejos impíos están hablando directamente sobre cómo se está manejando la iglesia. Ya, la iglesia va a haber un manejo impío. ¿En qué sentido? En que van a haber, y esto lo hablamos porque hay una otra profecía y otro profeta que habla sobre 3 grupos en la iglesia. Los grupos de los conservadores, el grupo de los liberales y de los grupos de los tradicionalistas. Dejo claro los tradicionalistas de una forma aparte, porque es el menor de los grupos, el más chiquitito, el que nadie toma en cuenta. Claro. Y que en el grupo de los conservadores y el grupo de los liberales va a pelear. Y hoy día se está llevando algunas acciones que son de carácter liberal. Tú te das cuenta que hace muy poquito, por la Puerta Santa en el Vaticano, pasaron, qué sé yo, el colectivo LGBT entrando. Tú dices, mira, en realidad no, está bien, porque Dios recibe a todos, sí, pero recibe a través también de que haya conversión. Anda y no lo vuelvas a hacer, le dice a la mujer pecadora, ¿no? Entonces es lo mismo que tiene que suceder ahí. No puede ser que yo entre orgulloso por pecar. ¿Estamos? Entonces, por eso digo que hoy día existe un manejo impío en muchas partes de la iglesia. Y obviamente esto ya está profetizado por Marillo Giuliani. Sí, me llama harto la atención un poco ese tema porque justamente ahora en el último conclave que tuvimos también estaba bien marcadas esas posiciones de quién eran los tradicionalistas, los liberales y también había como harta... O sea, no es algo no es algo ajeno, al final es algo que la gran parte del mundo vio que existe diferentes como posturas referente a esto. Y ya volviendo como al tema de las profecías, un poco de lo que habla María Giuliani, ¿existe alguna profecía que hable quizás sobre la oscuridad? Sí, lo hablamos hace un tiempo atrás y dice, vendrán 3 días de oscuridad. Las velas de cera bendita iluminarán durante estas tinieblas horrorosas. Una vela durará 3 días, pero en las casas de los impíos no arderá. Durante estos 3 días los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias. Los rayos y las centellas penetrarán en las casas, pero no apagarán la luz de las velas benditas, los vientos, tormentas y terremotos. 3/4 partes de la humanidad serán aniquiladas. El castigo será mundial. Ojo, María Giuliani habla de un castigo del cielo. Y este castigo, estoy hablando que esto lo dijo hace más de 100 años atrás, 150 años atrás. Es decir, estamos hablando de que lo que está hablando ella, está hablando algo terrible. Claro. Y esto algo tan terrible porque está profetizado por ella y por muchas otras personas también, que son beatos, santos, místicos en general, que hablan sobre estos 3 días de oscuridad. Pero ¿qué pasa? Esta es la parte final de la tribulación. Nosotros hoy día estamos en la parte inicial de la tribulación. No sé si te das cuenta que estamos recién comenzando. ¿Ya? Sí. Y por eso mismo todavía no hemos visto todas estas cosas tan graves, pero sí hemos visto cosas como terremotos, inundaciones. Entonces te das cuenta que la cantidad de acciones, entre comillas, naturales que han pasado este último tiempo. ¿Ya? Sí. Si tú registras la cantidad de terremotos solo este año, ¿ya? Sí. Muy poquito uno en Filipinas que ha matado decenas de personas. De hecho, cuando yo en mi época de estudiante, cuando estaba en la universidad, me tocó justamente hacer un estudio sobre la ocurrencia de desastres naturales y en el último siglo es más recurrente que el siglo anterior. Muchas veces los estudiosos se lo asocian a fenómenos como climatológicos, etcétera. Yo que soy más un hombre de fe, creo que también tiene mucho que ver con esto del cielo. Pero también, digamos, hay visiones bien contrapuestas sobre eso. Pues yo... Personalmente a través de ese estudio me di cuenta que sí existe una ocurrencia mayor a este tipo de eventos. Justamente, y esto no es algo normal, es decir, la cantidad de terremotos que han sucedido después del 2023 en adelante, y después del 2020 ciertamente, pero el 2023 en adelante son tremendas, no solo terremotos, huracanes, sí. Inundaciones. Hace muy poquito, aquí mismo en Chile, hubo un río atmosférico en Aysén. Yo te digo, nosotros tenemos centro por esos lugares, lo tengo claro, porque la misma persona que está en Coyhaique que me dice, es que hubo un pseudo tornado aquí. Acá en Chile no hay tornado. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy de por medio? Estas cosas se están viendo y es lo que de alguna otra forma está profetizado por María Giuliani. Claro. ¿Te parece que hagamos una pausa? Sí. Y seguimos. Super.
Seguimos, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Estamos Dios. hablando sobre las profecías de Marie Julie Janis, Claro. ¿ya? Que han sido bastante interesantes. Y también estamos viendo qué vamos a hacer para protegernos, ¿cierto? Claro, quedamos justo en ese tema donde hablábamos de todas estas cosas que ocurren obviamente en estas profecías, pero queda una pregunta instalada quizá, también a título personal la hago, porque muchas veces hablamos de muchas cosas como complejas, pero también es importante saber de qué forma podemos protegernos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ella le dio algo para protegernos en este tiempo de tribulación? ¿Da alguna forma de Justamente, protección? varias cosas. Y vamos a ir puntualizando cada una de ellas, pero vamos a decir de la primera. Habla sobre el escapulario, un escapulario morado, que es un sacramental ya, y que se lo había dado la Virgen el 23 de agosto de 1878. Y dice, la Virgen le dice de esta forma: amadísimos hijos de la cruz, este símbolo devocional o escapulario largamente esperado por mí y mi hijo simboliza mi corazón, que manifiesta la humildad y la sencillez representada en el color púrpura. ¿Ya? Ahí, Ahí aparece un poco el escapulario de un trozo de tela, ya ciertamente de color púrpura. No es como el escapulario pequeño, como el escapulario verde, el chiquitito, claro, ¿ya? Sino que es un escapulario que tiene el tamaño de una mano, un poco más grande. es más grande. Ya, yo tengo el escapulario. Sí. Este escapulario ciertamente yo no lo utilizo diariamente en mi cuerpo, sino que lo dejé en mi casa, porque también se puede utilizar de esa forma, para protección de toda la familia, ¿ya? Mm. Y también de mi casa, ciertamente. Claro. ¿Ya? Un Y poco, igual tengo esa duda y sería bueno también como contextualizar para aquellos que no saben qué función cumple un escapulario o qué es un escapulario. bueno, el escapulario tiene una lógica porque es una armadura, ¿ya? Hmm. Lo toma como una armadura de presencia, el cual permite de alguna otra forma protegernos de ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros conocemos el escapulario marrón o el café, ya como lo decimos acá en Chile. Ese escapulario café, que es de la Virgen del Carmen, tiene ciertas promesas. Ujú, Y el escapulario morado también tiene otras promesas, ¿ya? Existe el escapulario verde, ujú, ciertamente el escapulario azul, ¿ya? Yo utilizo el escapulario verde, ciertamente, y también el escapulario café, ¿ya? ujú. Pero en el caso particular, Marie Julie habla sobre este escapulario morado y las promesas que toma el escapulario morado son específicas. Y te voy a decir textual lo que dice la Virgen María. Dice: hijos míos, todas las almas, todas las personas que lleven este escapulario verán a su familia protegida. Su hogar también estará protegido. Y en primer lugar, de los incendios que nunca entrarán allí. O sea, primera cosa. Dice: este escapulario abatirá a los ingratos que blasfeman mi nombre en el hogar en el que esté expuesto. Si una persona entra en esta casa, será impactada tan completamente que su conversión estará cerca. Es una promesa. Claro, Ojo, las promesas del cielo siempre se cumplen. así es. ¿Ya? No, Siempre no son es, así. no es posible que digamos, no, es que no, en realidad esto no se va a cumplir. Entonces, no, esta es una promesa. Y es una promesa de protección. Protección para toda la familia del que lo utilice. Por eso que, por ejemplo, yo que soy el jefe de la casa, puedo venir y decir de por medio que si utilizo esto, también protejo a toda mi familia. Claro. ¿Mm? Y además decir que también es bien, bien bonito escuchar una promesa que no viene de cualquier persona también, porque viene de nuestra madre. O sea, no es como que... Y una Exacto. promesa que viene del cielo, digamos, pero que obviamente es algo que no es como para tenerlo así Exactamente. en el aire, ¿cierto? Exactamente. Y por eso es tan importante también entender que esto es importante adquirirlo. Sé que se está vendiendo hoy día en algunos lugares. Yo ciertamente lo tuve que comprar en Perú porque acá no lo conseguía. Creo que ahora en Chile sí se está vendiendo. Por Y, lado, y es importante que también cualquier sacerdote lo pueda bendecir, ¿ya? claro. Y obviamente también entender que hay que adquirirlo rápido, porque yo sé que en el caso particular estos sacramentales son poco conocidos, Claro. ¿ya? Y también importante, hay consejos que da Marie Julie Janis sobre qué hacer en cada parte de la tribulación. Por ejemplo, lo que decíamos, la primera parte, los 3 días de tiniebla, dice que solo las velas benditas arderán, ¿cierto? Yo le digo a la gente, bueno, las velas benditas va a tener que venir y bendecir, de preferencia, una vela de cera de abeja, ¿ya? Que sea bendecida el día 2 de febrero, el día de la Candelaria, ¿ya? ¿Qué pasa si no puedo hacerlo el que sea el día 2 de febrero o no tengo una vela que sea de cera de abeja? Bendígala igual, ¿ya? En otro día, pero que tenga una vela bendita, Claro. ¿ya? Porque Dios le basta, si está la fe de por medio y ve la imposibilidad, podría hacer también brillar esa luz.
¿Ya? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las plagas mortales? Tú sabes que hay una parte de la profecía que habla sobre venir plagas en el mundo. ¿Ya? Plagas generales, ¿ya? Hay plagas de fístulas, de ampollas, hay plagas generales que van a salir, Ujú. ¿ya? Y plagas también que van a tratar de venir y matar a la gente por lógica. ¿Qué va a pasar? Dice que hay que tragar un pedacito de papel fino y tienen que escribirle en este pedacito de papel fino: oh Jesús, vencedor de la muerte, sálvanos. O crux ave. ¿Ya? Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes le escriben eso y después lo que se hacen es, ese pedacito chiquitito, se lo tragan, Ujú. ¿ya? Para protegerse directamente, y esto es un remedio, ¿ya? Que da María Giuliani para protegerse de estas plagas mortales, ¿ya? Ujú. Y hay otra cosa que, por ejemplo, siempre nos preguntan, que no sé si tú tienes animales, yo sí tengo muchísimos animales en mi casa, ¿ya? Es una granja. Yo también tengo más domésticos que los tuyos, que los Ya. tuyos son... Es que yo tengo claridad que siempre me ha gustado venir y lidiar con los animales. Claro. ¿Ya? Para los animales se tendría que poner en el cuello una medalla de San Benito. ¿Ya? Y obviamente la Virgen advirtió que llevara esta medalla de San Benito. ¿Para qué? Para ver también esta protección. Porque también los animales pueden sufrir algunas cosas. Claro, ahí en las imágenes se ven estos tres, digamos, Sacramentales. claro, los tres sacramentales que recomiendan ahí, y al final ahí aparece la medalla de San Benito, que además es una medalla bien, bien bonita. Una medalla Exactamente. preciosa. Yo que tengo perros, por ejemplo, en mi casa, obviamente vengo y en su collar uno le instala la medalla de San Benito, y que es lo mejor. Pero también hay, por ejemplo, animales que son masivos, por ejemplo, las gallinas o cosas de tipo. Uno le pone, por ejemplo, en el agua, le pone el sacramental para que tomen agua con este sacramento. Claro. ¿Ya? Esto también se puede llegar a hacer. En el siguiente parte vamos a hablar de cómo protegernos, por ejemplo, de terremotos. ¿Ya? Cómo protegernos de las tormentas y también de las guerras que vienen. Mira ¿Estamos? tú. Seguimos, ¿cierto? En su programa, Nada es imposible para sí, Dios. Y estábamos justo conversando sobre cómo protegernos, ¿cierto? sí, sí, hablábamos un poco sobre estos sacramentales que nos dejaba un poco María Julie Jaini, y quedamos con una pregunta bien interesante, porque hablábamos primero de los sacramentales, pero ahora sería interesante saber si dijo algo de cómo protegernos quizás de los terremotos, tormentas y guerras. Por ejemplo, de las calamidades como los terremotos, dice. O de inundaciones, guerras en general, pero vamos a centrarnos en los terremotos. Dice que hay que recitar. Yo le digo a los chilenos que hay que recitarlo, porque nosotros vivimos terremotos Claro. habitualmente, ¿ya? Pero hay que recitar. La siguiente oración dice: yo te alabo, te adoro, te abrazo, oh adorable cruz de mi Salvador. Protégenos, guárdanos, sálvanos. Jesús, te amo mucho. Por tu ejemplo, te amo yo. Por tu santa imagen, calma mis temores y que sienta solo paz y confianza. Esa oración la dio obviamente en una de las apariciones, Ujú. y María Giuliani la transcribe. ¿Para qué? Para que podamos tener la posibilidad de que nosotros tenerla. Y esta oración, cuando venga una calamidad, como sea un terremoto, que sea una inundación, se puede hacer también ese escenario. Y vamos a dejarle esa oración también en la descripción ¿cómo se llama? Del video. Y también, por ejemplo, ¿qué pasa con las tormentas? Por ejemplo, Claro. te das cuenta que han habido muchas tormentas en diferentes lugares, Y ¿ya? en lugares que no es común, Que como no es hablábamos, común, exactamente. hablábamos un poco Desiertos de con eso. tormentas de por medio, ¿ya? Eso Claro. no es común. Debería también recitarse la siguiente oración: cruz revelada por nuestro Señor, oh cruz ave, spea única, et verbum caro factum est, oh Jesús vencedor de la muerte, sálvanos. ¿Ya? Una pregunta, ¿estas frases o estas pequeñas oraciones las dice María Julie Jaini, cierto? Y María Giuliani obviamente no las escribe ella porque ella Claro, era porque analfabeta. es que eso me llama harto Tuvo- la atención, y Justamente tuvo un transcriptor y ella no sabía latín. es que eso, pues, o sea, hay frases muy puntuales que son en latín para una persona que era analfabeta, o sea, y que tampoco en ese momento, digamos, sabía hablar latín, porque es algo que era poco común. De hecho, tengo entendido, no sé en qué punto, pero no todas las personas sabían latín, incluso dentro de la iglesia, en algún punto antes. O Sí, eso, ciertamente. Muchas personas, los primeros cristianos, jamás supieron todo latín. Obviamente habían personas también que venían en este caso, del grupo particular de los judíos en general. Entonces eran personas de más bajo, vamos a decir,
acción económica, entonces no Claro. tenían la posibilidad de aprenderlo. Pero en definitiva, lo que más sabemos nosotros es que, por ejemplo, en este caso, Marie-Julie Jenny, al ser una alfabeta, no tuvo la oportunidad de haber estudiado, entonces esto ya es impresionante que esté de Claro, cierta o forma. sea. Y, por ejemplo, dice, ahora que estamos a puertas de una guerra, tú entenderás que hoy día estamos esperando una guerra, y estamos esperando porque sabemos que viene una guerra, y está ya a Claro. puertas, es decir, está muy cerca. Y él lo venimos avisando hace varios años ya. Y sabemos que este tiempo es. ¿Ya? Dice, de las guerras y las revoluciones, nuestro Señor le reveló que durante un éxtasis, para disipar todo miedo y terror, os colocaréis sobre la frente una medalla o estampa bendecida de María Inmaculada. Vuestro espíritu estará en paz, vuestro corazón no temerá el terror de los hombres. Vuestro espíritu no sentirá los efectos de mi gran justicia. Es decir, cuando venga el momento de la guerra o de alguna calamidad o alguna revolución, porque están hoy día ya partiendo, ya salió ya documento, por ejemplo, que en Latinoamérica ya está a puertas de guerras civiles, Ujú. ¿ya? Y en el mundo ya están partiendo las guerras civiles. Claro. Francia, Inglaterra, no lo estamos viendo, pero es así. Si ustedes revisan un poquito más, se van a dar cuenta que esto va a ser así. Obviamente esto no sale en la prensa. No. ¿Ya? Es algo que poco Es se algo que habla. no sabe la prensa. Es decir, los 134 personas que murieron en el Congo hace muy poquito, de una iglesia católico, nadie dijo nada. Te preguntarás por qué no se dice nada. ¿Ya? Es por algo muy simple, porque obviamente todos los medios están manejados. Y que lo que digo de por medio es que da algo específico sobre las guerras y las revoluciones. Y las guerras y las revoluciones habla, ¿para qué? Para que mantengamos la calma y la paz. Y por eso hay que ponerse esta estampita de la Virgencita en la frente. ¿Ya? Ujú. Cristian, y hablando de estas calamidades, porque ahora hablábamos un poco de, al principio, calamidades que son, de cierta manera, fenómenos más naturales. Posterior a eso también abordábamos el tema de las guerras, que no es algo natural, que es algo más que nosotros generamos. Pero en algún punto ella habla o da algún consejo, por ejemplo, para enfermedades desconocidas, pandemia o algún tipo de cosa. Efectivamente, y en el siguiente parte del bloque te lo voy a Sí. contar qué es. ¿Estamos? Seguimos, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Exactamente. Y Dios. tú habías dejado una pregunta. Sí, la pregunta un poco porque hablábamos antes de estas calamidades que algunas tienen más carácter natural, otras un poco más propias del ser humano, como las guerras, y me interesaría saber si es que ella da algún consejo, alguna forma de protegernos nosotros ante enfermedades desconocidas, pandemia o ese tipo de cosas. Mira, la enfermedad desconocida habla directamente y recibe durante un éxtasis una medalla de mi divino corazón, dice que el que debe utilizarse, Ujú. ¿ya? Y una medalla que lleve mi cruz adorable. Meteréis ambas medallas, dice, en un vaso con agua. Tanto de cartón o de metal beberéis esa agua que haya sido doblemente bendecida y purificada. Por tener esas dos medallas va a estar doblemente bendecida y purificada. ¿Ya? ¿Qué pasa? Una sola gota de esta agua en la comida, una gota bastará para eliminar cualquier tipo de plaga, ¿ya? O flagelo de la justicia del cielo. ¿Ya? Y la medalla milagrosa por sí misma reúne también las condiciones que son necesarias para poder venir y hacer esto mismo. Que lo que digo en este caso es importante hacer que esto se haga constante. Entonces uno viene y cuando quiere un flagelo, pone estas medallas, puede poner la medalla milagrosa también ¿cómo se llama? En el vasito y tomar esa agua. ¿Ya? Y esa agua está bendecida. ¿Ya? Y daréis una gota de esta agua a las pobres almas que hayan sufrido el flagelo también de enfermedades desconocidas. Si alguien está enfermo, le pone esta medallita, ¿cierto? Y le da esta agüita, ¿ya? Y también enfermedades que, por ejemplo, que atacan el corazón, el espíritu y la palabra. ¿Ya? ¿Qué pasa? También da una planta que yo personalmente me ha costado muchísimo adquirirla, ¿ya? Pero ciertamente la gente a lo mejor ya la tiene en sus casas, ¿ya? Que habla de una planta que es el espino blanco. Y este espino blanco, ¿ya? Yo no sé botánica como, pero voy a tratar de decirlo, ¿ya? Claro. Se llama Cateagus oxyacantha. Así es el Claro, nombre. nombre científico. ¿Ya? No, yo no soy botánico, así que no estoy tratando de solamente decir lo que funciona en este escenario. Claro. Y dice explícitamente que para este tiempo se va a utilizar esto, ¿ya? Por ejemplo, que el cólera se va a volver a extender. Uno dice, güey, pero es que el cólera fue, no sé, acá mismo en Chile el cólera no se ve. No, es que va a volver. Esas enfermedades van a volver. Y las enfermedades antiguas van a volver ahora.
Por ejemplo, no sé, la peste negra, hace muy poquito leí un artículo que se había encontrado un caso en Estados Unidos. Algo que supuestamente está erradicado. Erradicado. Entonces y otras enfermedades antiguas. Y va a venir una enfermedad terrible, terrible, que es una enfermedad donde las personas obviamente van a tener una fiebre muy alta y se les deberá dar específicamente esta agüita en infusión, ¿ya? Y es importante entender también de que esta agua tiene que tomarse a lo menos 3 veces al día. Y también dice que para las fiebres desconocidas también va a ser eficaz dice, la humilde violeta, ¿ya? Que antiguamente acá en Chile salía mucho y ahora me cuesta encontrarla en algún lugar. Claro, es bien ¿ya? difícil encontrarla, pero... Y dice que por su perfume y por su humildad. ¿Ya? Obviamente no podemos venir a hablar mucho más de esto, pero a lo mejor podemos hacer solo un programa donde vamos a hablar sobre estos remedios que habla Claro. directamente ella, porque en realidad es muchísimo material de María Giuliani. Sí, o sea, sin ir más lejos, como tú decías al principio del programa, 180.000 profecías. Exacto, es muchísimo material. Mucha información. Entonces así vamos a decir que vamos a dejar hasta aquí el programa, porque obviamente sabemos que ya se nos cumplió el tiempo, pero necesitamos también entender que la gente tiene que prepararse en este tiempo, tiene que creer en el Señor, tiene que confiar en Jesucristo, y a pesar de las cosas malas que vengan, porque las cosas malas tendrán que venir, ciertamente, pero Dios protegerá también a sus fieles servidores. Así es. Exactamente. ¿Te parece que tenemos una oración? Sí. Nuestra Madre María, al Inmaculado Corazón de María, donde nos refugiamos también en este tiempo nosotros. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.